con la sesión número 4, la unidad número 2. Seguimos hablando de la ley de derecho de autor y derecho conexo. En este caso vamos a abordar algo sobre la norma APA, vamos a hablar sobre las obras artísticas, obras literarias, artísticas, musicales, audiovisuales, fonogramas, interpretación y ejecución artística. Vamos a hablar sobre el derecho de autor en Internet, vamos a hablar sobre el diseño gráfico y el derecho de autor. Esto que ya acabo de mencionar, esto tiene que ver con la obra y tiene que ver cuáles son las facultades morales y patrimoniales que tienen los autores. Vamos a seguir repasando en ese sentido, pero ya más enfocado a las obras que crean los diseñadores, ¿ya? De qué manera se puede proteger con el derecho de autor. Asimismo también los objetivos a alcanzar, que aquí vean los diferentes tipos de contratos. Además de ello, la forma de cómo se transfieren los derechos morales y patrimoniales, los derechos de autor y derechos conexos, ¿ya? Que son los contratos, que es lo que establece la ley. Cuando hablamos de norma APA, ¿verdad?, en obras literarias, lo que se hace es que hay que hacer una cita textual incluyendo una página o un rango de páginas de un libro. Eso depende de lo que se vaya a usar, ¿verdad? Pueden hacerlo fácilmente en con un formato donde va el apellido del autor primero, el año de publicación y la página, ¿ya? O el apellido del autor, año de publicación, la publicación, lo que es la página y el rango de la página, ¿ya? Igual se ofrece el mismo formato para citas textuales de un capítulo completo en un libro, con lo que apellido el autor, el año de publicación y el número de capítulo, ¿ya? Cuando hablamos de citas textuales, en paréntesis, basadas en la página de un libro, los resultados del estudio piloto fueron posteriormente declarados como el avance del año. Ya en este caso, Pérez, 2009, página 40. ¿Okay? Cita textual narrativa basada en un rango de página de un libro. Esto es, por ejemplo, mientras que Pérez, 2009, páginas 55 a 57, reportó resultados similares en el 95, pues solo, ¿ya? Eso de la cita textual en paréntesis de un libro, un capítulo de un libro, en cuanto a la idea inicial para el estudio del libro, nació durante un retiro de laboratorio. Pero aquí tenemos que en el 2009, el capítulo 3, hay una cita textual de manera narrativa del canal, ¿ya? Para, de manera narrativa con el canal. Esto tiene que ver con el capítulo del libro, ¿ya? Por ejemplo, mientras que Pérez 2009, capítulo 11, inicialmente no puede interpretar los resultados correctamente. Aquí tenemos que el contenido del derecho de autor y derecho conexo, tanto en el objeto de protección, en ese sentido, es la obra entendida como forma de expresión. El objeto de protección es la obra entendida como forma de expresión. No incluye las ideas que expresan ni la información que constituye en ese contenido. Es importante distinguir entre las obras protegidas y las del soporte material, ¿no? Esto también, igual, los derechos de propiedad intelectual recaen en un primer momento sobre los objetos incorporables. Estos vemos que son las obras, las creaciones del intelecto, y inclusive aunque las haya vendido, ¿ya? El cuadro a un tercero, un ejemplo, él seguirá siendo el titular. O sea, los derechos morales nunca se pierden, que es lo que hemos dicho anteriormente. Lo que se puede ceder, transferir, regalar, ya comercializar, son los derechos económicos, ¿ya? Eso sí. También tenemos aquí que puede, por ejemplo, la propiedad sobre un cuadro pictórico. Los derechos de autor recaen sobre la creación
inmaterial, y aunque haya vendido el cuadro a un tercero, él seguirá siendo titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra en la medida que los haya transmitido. Es por eso yo les decía que es importante lo de en este caso, es importante leer el material y estar pendiente, porque muchas veces no entendemos todos esos nuevos términos jurídicos enfocados a la propiedad industrial. Incluso, por ejemplo, propiedad sobre un cuadro pictórico, aquí tenemos los derechos de autor, recaen sobre la creación inmaterial. Y aunque haya vendido el cuadro a un tercero, él seguirá siendo titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra en la medida que no se ha transmitido. Aquí vamos a hablar un poco sobre el diseño gráfico y el vemos que este es un tema muy particular para ustedes y a la vez muy importante. ¿Por qué? Porque igual que un autor, el diseñador gráfico puede ser un profesional, llegar a ser un profesional. Eso ni lo dudo, ¿verdad? Aquí vemos que la actividad fundamental de ese profesional, de ese diseñador, consiste en concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales destinadas sobre todo a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados con un propósito, ¿ya? Claro y específico. En ese sentido, hablamos de la comunicación, que es la posibilidad de comunicar gráficamente la idea, hechos y valores procesados y sintetizados en la forma y en el concepto. Aquí tenemos también que el diseñador gráfico es considerado una obra creativa y como tal está protegido por derechos de autor. Pero ¿qué dice la ley? ¿Ya? ¿Qué dice la ley en esa parte, en ese punto? Dice la ley protege las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas. Pero, en este caso, el científico. Pero también tenemos más concretamente la obra y título original, ¿ya? Que se habla de escultura y obras de primera similitud. Igual, esta persona, en este caso, pueden estos titulares vender la obra, cederla, regalarla, ¿ya? Pero no pierden los derechos morales, lo que en este caso se transmiten, ¿ya? Y son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales aquí, ¿ya? ¿Por qué la ley crea las protecciones originales? ¿Por qué? Porque esas creaciones originales, por cualquier medio, tangible o intangible, ya inclusive puede lo que son cancelarse o cerrarse el aparente registro, ¿ya? También tenemos en la parte del registro de propiedad intelectual, ¿ya? Así como los ensayos o bocetos de las demás formas plásticas, estas sean escultura, obras de pintura, dibujo, grabado, litografía. Igual también aquí pasa con las obras o títulos originales, letras, se habla de la escultura y de obras de pintura, dibujos, grabados, litografía y las historietas gráficas. En este caso, que todas estas cosas las hacen los diseñadores, ¿ya? Esto es tarea de ellos. Como pueden ser originales, en las cuales se le da la protección jurídica, como no pueden ser originales tampoco, ¿ya? Pero aquí tenemos que el registro de propiedad intelectual permite
registrar los elementos bidimensionales, como los dibujos, colores y los dibujos, colores, en este caso la obra gráfica, los patrones, ¿ya? Y las obras tridimensionales como obras, en este caso en 3D, muy habitualmente en el diseño industrial. ¿Ya? Aquí seguimos con ese derecho de autor en el diseño gráfico, ¿ya? Además de las obras artísticas, tenemos también que cubre productos materiales como los que se aplican en cualquier creación, por ejemplo, logotipos, ilustraciones, ya lemas, señales de publicidad, todo eso. Los diseñadores lo pueden hacer, pero ¿dónde va a estar protegida? Por la ley de marca y otros signos distintivos y su reglamento. Si es una obra protegida y que tiene que estar vinculada con el autor y hasta terminada, ¿ya? Entonces allí estamos hablando que la protección de esa obra va a ser a través del derecho de autor, ¿ya? Esto lo vemos aquí, que el derecho de autor cubre productos materiales y se pueden aplicar en cualquier creación, como son logotipos e ilustraciones, ¿ya? En este caso estamos hablando de una obra que te pertenece, ¿verdad? Aunque la vendas a un cliente, puede ser tu derecho por un tiempo mediante la firma de un contrato, que es lo que les pedía yo, que todo arreglo, transacción, contrato que ustedes firmen en esta área tiene que ser por escrito, como lo establece la ley, ¿ya? Igual que los derechos de autor, cuando hablamos de derechos morales, son irrenunciables e inalienables y solamente puede ser regalar, transmitir lo que son los derechos patrimoniales como la explotación económica de la obra, ya mediante la firma de un contrato. Asimismo también dentro de esas creaciones originales que la ley protege, también tenemos las derivadas, tenemos la literatura, las literarias artísticas o científicas, eso es independientemente de su género, mérito o forma actual o futura. Aquí tenemos por ejemplo, las obras audiovisuales. Aquí están los videogramas. Tenemos también la fotografía y las producidas por un procedimiento análogo. Tenemos los fonogramas, ¿ya? Que es donde se fijan las canciones, la música, la obra, ¿ya? Igual los productos fonográficos, ya estamos hablando de la persona natural o jurídica que fija toda iniciativa, tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos en la ejecución. Vamos a ver un poco así de manera general lo del diseño gráfico y el diseño de autor, ya que el diseño gráfico está protegido, ya estamos hablando que el diseñador gráfico crea una obra original, ya que en el cual se compromete, digamos, se compromete a transformar, en este caso, el autor. Aquí tenemos que el creador desde logotipos, objetos y carteles hasta diseñar web, una página web, ya todas estas creaciones gráficas tienen, por ejemplo, la consideración de obra. Y aquí, ¿ya? Están protegidas desde el momento mismo de su creación, ¿ya? Igual, aquí, en este caso, hablamos de que esos imágenes tridimensionales, tipografía, que al combinarlas, por ejemplo, con los óxidos, generan otro tipo de cosas, ¿ya? Pero también que vemos que el derecho de autor y derecho conexo también protege dentro de una obra de diseño gráfico, puede vale distinguirse de varias maneras, ¿ya? Aquí también tenemos, pero son productos. Aquí tenemos también las imágenes originales como las ilustraciones de fotografía creativa,
la fuente topográfica, las composiciones visuales, los logotipos y símbolos, los personajes y mascotas creadas por el diseñador, los patrones decorativos del texto original. Todos estos elementos contenidos aquí en este trabajo, ¿ya? Están protegidos por derechos de autor, ¿ya? Y no pueden ser utilizados por terceros sin un acuerdo o una autorización del titular. Con esta grabación, ¿ya? Siempre hablando del diseño gráfico y el derecho de autor, aquí eso tiene que ver con las esculturas, pintura, grabado, fotograma, litografía, dibujo, las historietas gráficas o cómicas, las obras plásticas inclusive, las obras de arquitectura, sus proyectos, ensayos, bosquejos, planos, maquetas, ya, diseño de obras arquitectónicas, los gráficos, los mapas, figuras tridimensionales, ya, referido a la geografía y topografía, en general a la ciencia, ya. En ese sentido, el diseñador tiene derecho a exigir el respeto y la integridad de su obra y puede oponerse a cualquier transformación, incluso, o deformación sobre la misma que se realice. Y esto, aunque hubiera cedido todos los derechos de explotación sobre la obra, que esto estamos hablando de derechos patrimoniales, ¿ya? Igual, aquí el derecho de autor lo otorga el creador del diseño gráfico y el derecho a controlar cómo se utiliza su obra. Esto significa que nadie puede copiar, reproducir, distribuir o exhibir públicamente, ¿verdad? Pero sin permiso expreso del autor, ¿ya? Una obra gráfica no es de quien la paga, sino de quien la realiza. El autor puede ceder sus derechos en tiempo a un tercero para que se use eso. Aquí esto es importante también porque esto es lo que hablamos anteriormente, va vinculado con el derecho de autor en Internet. Aquí vemos que cuando hablamos de derecho de autor, tenemos que, cuando hablamos de Internet, aunque hay un tratado internacional que tiene que ver con el Internet, en Estados Unidos se sigue la ley de copyright, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que aún el autor tiene que ir a inscribir su obra, pagar por ese registro y luego tiene que ir, por ejemplo, un ejemplo, si yo fuera acompañando al autor, tendría que ir y al final nos dividiríamos los beneficios económicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de derecho de autor en Internet, en la página aparece el no acceso a veces de la figura, los instrumentos, ¿ya? De no alterar el control, de no alterar la obra, ¿ya? Porque aquí hablamos de imágenes inclusive, ¿ya? A veces no tenemos, se nos va la imagen, no la tenemos, porque no hicimos hincapié en lo que es la entrada. La entrada, en este caso, los derechos de autor en Internet incluye la imagen de las personas, ¿ya? Que puede encontrar en los buscadores de imágenes como parte de un caso. Asimismo también tenemos la parte de las redes sociales, ¿ya? Porque la gente publica imágenes, ¿ya? Pero eso no significa que porque esa imagen en una red social está en Internet, eso no significa que nosotros podemos usarla, ¿ya? Sin autorización. Inclusive a veces le ponen allí una nota de esa imagen para que nadie más la pueda usar sin autorización, ¿ya? Aquí mismo, en este caso, cuando hablamos de trabajo en Internet o en línea, esto tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿ya? Proteger el copyright se ha vuelto más complejo. Por ejemplo, esta es la ley de derechos de autor de Estados Unidos,
Porque aquí tenemos que en Internet las obras se pueden duplicar, compartir a escala masiva en un solo clic inclusive. ¿Ya? Y eso dificulta el uso no autorizado a veces de creaciones protegidas. ¿Ya? Pero también tenemos que los diseñadores se enfrentan al reto de impedir que otros utilicen sin permiso su diseño, ¿ya? Por eso es importante tener el soporte material, guardar el soporte material donde usted creó la obra, lo que es la obra original, ¿ya? En este caso. Asimismo también tenemos que un copyright exclusivamente, ¿verdad? Que pueda limitar la divulgación de una obra. Esto es sobre la necesidad de reformar las leyes de propiedad intelectual para adaptar al nuevo contexto. Asimismo también esto tiene que ver con derecho a autor en internet, lo de la licencia creativa inclusive. Igual tenemos también